triste. Triste también es el pasaje que vamos a leer. Pero cuando uno está comprometido con la palabra de Dios, uno no evita ningún pasaje. Así que este texto es el que tocaba predicar y este texto es el que vamos a predicar. Vamos a hablar de Marcos 6, del 14 al 29. Yo he titulado este sermón Rendición Total. Pero para los que han seguido la serie de Marcos, debo hacerles una advertencia como hacen en los programas de televisión. Aunque este no es un programa de televisión, pero los que tengan niños cerca, sepan que va a haber un lenguaje un poco gráfico porque vamos a hablar de Juan el Bautista, del episodio final en la vida de Juan el Bautista, y muchos de ustedes saben cómo termina eso, cómo pasa eso. Así que si ustedes consideran que el lenguaje es muy gráfico para los niños pequeños, entonces se recomienda discreción parental para que puedan conversar después de estos temas con la idea de hablar del compromiso, no solamente de Juan, sino de los 4 personajes que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a hablar de la rendición total de 4 personajes. Así que vamos a leer Marcos 6, del 14 al 29, ¿ok? Ya ustedes conocen el contexto, saben de dónde viene Jesús, de hacer milagros, de hacer un montón de exorcismos, sacar un montón de demonios, pelear con los escribas que lo acusaban de hacer todo esto por el poder de Belcebú, calmar la tormenta, hablar de muchas parábolas, sacar los demonios, la legión de demonios del endemoniado gadareno, de resucitar a la hija de Jairo, de sanar a la mujer del flujo de sangre y enviar a los 12 apóstoles después de que en su aldea Nazaret él no quiso hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Así que todo esto lleva a este versículo 14, Marcos 6, 14, vamos a leer, por favor. Dice así: como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso operan en él todos estos poderes. Y algunos decían, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta o alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo, este es Juan, al que yo mandé a que le cortaran la cabeza, ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprendieran a Juan y lo encadenaran a la cárcel. Y Juan le había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo, y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad en la fiesta de cumpleaños. Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó. Y tanto agradó a esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo, yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedirle? ¿Qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida entró ella corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y enseguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. Y el soldado fue a la cárcel, lo decapitó y llevó su cabeza en un plato y se la entregó a la muchacha y ésta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura.
Le dije que iba a ser gráfico. Horrendo episodio, horroroso evento. Así que necesitamos la ayuda del Señor en esta hora. Acompáñenme, por favor, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Aún en textos difíciles, tristes, traumáticos como este, entendemos que están registrados en las páginas de tu santa palabra para bendecir a tu pueblo por todas las edades. Rogamos que en esta hora, Señor, tú hables a nuestro corazón y nos edifiques a la luz de tu palabra y nos enseñes acerca del compromiso, acerca de tu verdad, acerca de todo lo que Juan habló de nuestro Señor Jesús. Te ruego especialmente por mí, Señor, por la afectación de la familia, por la tristeza que reina en los corazones, en los labios, en las mentes. Aún en días de pandemia, donde la muerte reina, malas noticias por todos lados, tristeza general. Aún en esos días grises, Señor, te rogamos que tú nos recuerdes las grandes promesas de tu palabra. Y no nos dejes sucumbir ante la tentación de sentirnos deprimidos, de la soledad, de pensar que el mundo depende de nosotros o de que tú estás lejos. Recuérdanos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu abrazo, tu seguridad, tu poder, tu amor, en esos días en que menos lo sentimos, porque es cuando más lo necesitamos. Y hoy es un día de eso, Señor. Te rogamos, Señor, nos recuerdes la gloria de la horrorosa cruz. Y por eso, Señor, rogamos tu presencia, tu bendición en esta hora. Háblanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a hablar de 4 rendiciones. La primera rendición es la rendición de Juan. Vamos a ver quién es Juan rápidamente. Pero antes de que se me olvide, yo quiero aconsejarles a los que les gusta leer biografías, lean por favor la biografía de John Patton o la biografía de Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, literalmente, un pastor de Alemania, luterano. Lean la biografía de John Patton o de Dietrich Bonhoeffer. Son hombres que murieron por la causa de Cristo. John Patton predicó a los caníbales de una isla de por allá al sureste de África, y cuando él iba a ser enviado por los misioneros en Inglaterra, le dijeron: hermano John, no vayas porque vas a ser comido por los caníbales. Y él dijo: ¿y cuál es la diferencia que me coman los caníbales allá o que me coman los gusanos aquí? Todo para la gloria del Señor. Hace falta más John Patton hoy en día. O Dietrich Bonhoeffer, que dijo: cuando Cristo te llama a Él, te ordena morir. Si a ustedes les gusta leer las biografías, no dejen de leer la biografía de Dietrich Bonhoeffer o de John Patton. O a los que les gustan videos más cortos, busquen en YouTube el video Le costará todo, de Steven Lawson. Impresionante video. Sermón, 50 minutos dura, así que lo que no les gusta leer los libros gruesos de las biografías, entonces vean un sermón en YouTube de 50 minutos. Pero lo más importante es que lean, hagan algo, llenen su cabeza con algo que les anime el espíritu a la fe y a las buenas obras. Ahora sí, vamos a hablar de rendición total. Rendición total. La primera rendición es la rendición de Juan. ¿Quién era Juan? Juan no es el apóstol Juan. Juan es Juan el Bautista. No era bautista porque pertenecía a la convención bautista, no. Era bautista porque él bautizaba. Fue el que bautizó a Jesús. Era primo de Jesús. ¿Se acuerdan aquel hijito de Elizabeth o Isabel, la prima de María, que era esposa de Zacarías, que quedó embarazada viejita? Bueno, es el niño que dio a luz Elizabeth. Juan el Bautista. No se sabe nada de la niñez, ni de la juventud, ni de la juventud o adultez temprana de Juan. Él pasa del vientre de su mamá directamente al desierto, es donde se vuelve a conocer, y se dice que él vestía piel de camello, comía langostas y miel silvestre. Era un muchacho completamente extraño, bien alejado de la civilización, vivía en el desierto
y era el predicador por excelencia del arrepentimiento. De hecho, llegó del desierto al Jordán a bautizar gente. Tú te arrepientes de tus pecados y chupulún, y los bautizaba. Pero era un predicador que muchos venían a él, y el tema o la motivación principal de su predicación era anunciar la venida del Mesías. Por eso Jesús dice de él que la ley y los profetas fueron hasta Juan, en Lucas 16. Y por eso Juan anunciaba al Mesías. Juan dijo aquella frase famosa de que cuando estaba bautizando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella frase famosa también en Juan 3:30, cuando él dice, yo tengo que menguar y él es el que tiene que crecer. Es decir, Juan el Bautista es un poderoso mensajero del Señor y es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Ustedes dirán, pero el Antiguo Testamento no termina allá con Zacarías y Malaquías. No. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan es el último profeta que anunció la llegada del Mesías. A pesar de que está en las páginas del Nuevo Testamento, es considerado el último de los profetas. Y no solamente el último, es el más grande de los profetas. Según las palabras de Jesús en Mateo 11:11, Jesús mismo dice, no porque sea su primo, sino por lo que ya vamos a ver, que Jesús dice de Juan que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, justamente que la grandeza de Juan está en resaltar la belleza y la gloria del Salvador. Porque él no pretendía nada para él, sino la gloria para Cristo. Justamente eso es lo que vamos a ver, la rendición total de este gran profeta, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Él dice Jesús de él que no hay ninguno mayor que Juan. Pero es justamente por esto que vamos a ver. Vean, aquí estamos leyendo el episodio final en la vida de Juan. Pero es que Juan ya tenía 1 año casi preso. Ustedes leen en Lucas 3 que él estaba encerrado ya por Herodes. Ya Herodes lo había mandado a encerrar. ¿Pero por qué? Bueno, justamente por lo que dicen los versículos 17 y 18 de este pasaje de Marcos 6, que Juan no podía callar el pecado de los líderes. En este caso, Herodes, que era el tetrarca. ¿Qué es tetrarca? Bueno, es uno de los 4 reyes del reino de Israel. Cuando murió Herodes el Grande, se dividió el reino en 4 partes. La última voluntad de Herodes el Grande, antes de matar a los 70 del Sanedrín, antes de matar a un montón de nobles en la ciudad, y antes de matar a su esposa, a su hijo Arquelao, y antes de hacer un montón de barbaridades y perversidades en todo el reino, con la idea de que el día de su muerte hubiera llanto en Jerusalén, aunque no fuera por él. La última voluntad de Herodes el Grande fue dividir su reino en 4 y darle una parte a cada uno de sus hijos. Ahí vamos a encontrar en Lucas 3 los nombres, las divisiones de cada uno de las divisiones del reino. Y este que vamos a hablar aquí es Herodes Antipas. Pero también se nombra a Felipe. Felipe es otro de los hijos. Tenía 2 hijos que se llamaban Felipe, pero lo importante es que entiendan que este Felipe es el ex esposo de Herodías. No quiero darles muchos detalles para que no se me enreden, pero cuando quieran pueden conversar o pueden googlear acerca de los 10 hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el reconstructor del templo, es aquel perverso hombre que mandó a matar a todos los hijos varones cuando los magos llegaron del oriente. Los reyes del oriente vinieron a decirle a Herodes que dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque Jesús recién había nacido en Belén, y entonces los reyes del oriente le dijeron a Herodes, ¿se acuerdan? De aquel pasaje del nacimiento de Jesús. Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, a todos los varoncitos. Es decir, este es un hombre que tiene las manos manchadas de sangre, como decía Isaías 59. Es un hombre perverso, con pies presurosos para cometer el mal, con lengua mentirosa, con manos manchadas de sangre. Un hombre muy, pero muy, muy malo.
Murió aproximadamente en el año 4 de la vida de Jesús. Y el reino se dividió en 4 y a cada uno de sus hijos que quedaban vivos le dio una parte del reino. Por eso se llama a este Herodes, a Mateo y Lucas, lo llaman el tetrarca. Pero es Herodes Antipas en la historia universal. ¿Ok? Y entonces este Herodes Antipas había conseguido de esposa, permítame hacer las comillas así, porque en el texto no se dice que era su esposa, sino que era la esposa de su hermano, la mujer de su hermano. Noten que es enfático, la mujer de tu hermano. Juan dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, es importante que entendamos por qué Juan denuncia esta unión ilícita. Y ya van a ver por qué. Y es ilícita porque Juan, un profeta de Dios, anuncia al Salvador, pero también denuncia el pecado del pueblo. Y lo llama arrepentimiento. No es para meterle el dedo en la llaga, no, es para que tú te arrepientas. Y lo denuncia el pecado. Y le dice, no te es lícito, por lo tanto, arrepiéntete. Pero esto no le agradó a la mujercita Herodías y quería matarlo. Noten lo que dice, justamente el versículo 19, Herodías quería matarlo. Pero Herodes, que ya vamos a ver, era un hombre débil de carácter, un cobarde. Él no quiso matarlo por amor a Herodías, sino que él temía a Juan por ser un hombre santo, porque él sabía que era un hombre de Dios. Herodes no era judío, él era un edomita, era descendiente de Esaú. Toda la familia Herodes eran maniáticos con el poder, pero este Herodes no era judío, pero él se hacía pasar por judío porque él gobernaba sobre la parte sureste de Galilea, de Israel, que era Galilea. Era una parte muy importante. De hecho, estaba el Tiberíades y toda esta sección del mar de Galilea. Ok. Ya vimos entonces quién es Juan, por qué está preso, por denunciar el pecado de los líderes. 1 año preso en una mazmorra del palacio, siendo visitado, amenazado por Herodías. Herodías no le gustaba para nada la lengüita de este predicador fastidioso. Herodes lo protegía. Pero es claro en el pasaje que para Juan hubiese sido muy fácil callarse y no denunciar nada para salvar su cabeza, para salvar su pellejo. Yo hubiera quedado callado y hubiera tenido su cabeza todavía. Pero él no podía hacer eso, porque él tenía un compromiso ineludible con la causa de Cristo. Él estaba para anunciar a Cristo y para denunciar el pecado. Él era el predicador del arrepentimiento. No podía pasar por alto el pecado, no solamente del pueblo, sino de los líderes del pueblo. ¿Cuánta falta hace Juan el Bautista hoy en día? Él estaba rendido totalmente ante el Señor, ante la majestad, ante el llamado, ante el ministerio que el Señor le había dado. Juan el Bautista, un predicador poderoso que nunca rehusó decir las cosas difíciles cuando era necesario. ¿Cuánta falta hace predicadores como Juan el Bautista hoy en día? Juan estaba rendido ante el Señor. Y él prefirió morir de cualquier manera posible antes que rebajar las exigencias del llamado y del ministerio del Señor. Juan, si no te arrepientes de llamar al arrepentimiento a los líderes, entonces te van a cortar la cabeza. Que me la corten. Hace días con esta dilema que hay con John MacArthur en Grace Community Church en Los Ángeles, le dijeron, bueno, MacArthur, si no dejas de reunirte, bueno, te vamos a poner preso. Y MacArthur es un hombre de Dios. Él dijo, bueno, si me van a poner preso, entonces tengo un ministerio apostólico entre los presos. He hecho muchos ministerios, pero el ministerio carcelario nunca lo he hecho, así que bring it on. Bring it on. Así que vengan, pónganme preso. Así también le pasó a Policarpo. Pueden ver su película también, creo que está en Netflix o en YouTube. Pueden ver a Policarp, la historia de Policarpo, discípulo personal de Juan el Apóstol. Murió
desgarrado por las fieras en el circo romano, y cuando le iban a decir, Policarpo, si no te arrepientes, podemos darte una muerte rápida si tú te retractas de tu fe, si tú niegas a Cristo. Y yo me imagino que Policarpo riéndose. Las fieras, muerte rápida. 86 años he servido al Señor y nunca me ha sido infiel, nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a fallarle yo a la última hora de mi vida? Suelten las fieras, busquen la espada, ¿dónde están? Eso es rendición total. Saben que Cristo los tiene en sus manos y nadie los puede apartar del amor de Dios. ¿Que la muerte es un enemigo? Sí, pero es un león sin dientes. No puede devorar. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es rendición total. Esa es la rendición de Juan. Pero también vemos la rendición de Herodes. Herodes estaba totalmente rendido. Era un hombre vencido, un hombre cobarde, un hombre derrotado. Ya van a ver por qué. Noten que Herodes temía a Juan, pero también creía en la resurrección de los muertos. ¿What? Yes. Herodes creía en la resurrección de los muertos. De hecho, él, cuando se narra esta escena es como un flashback, porque él está recordando aquello que ha pasado. Noten en el versículo 16 que cuando oyó lo que habían dicho de Jesús, dijo, ¡ay! Este es Jesús, el que ya yo le corté la cabeza hace tiempo. Pero Herodes creía que es un hombre ansioso. Un hombre que creía que los malos los perseguían y que los muertos resucitaban para venirle a hacer cosas malas a él. Porque él era tan malo que no podía dormir con la cantidad de cosas malas que hace. ¿A usted no le ha pasado eso? Que cuando uno hace algo malo, entonces duerme mal y la cabeza le juega malas pasadas. Bueno, así era Herodes. Tenía miedo de que Juan pudiera regresar, porque era un hombre de Dios, que pudiera regresar a jalarle los pies o hacerle algo malo porque ya le había cortado la cabeza. Entonces, cuando el poder de Jesús empieza a hacer todos esos milagros, Herodes piensa que es la resurrección de Juan. Porque la gente decía, no, ese es Elías, porque Elías había de venir, un Elías, no Elías otra vez, sino un Elías. Y esto no tiene nada que ver con la reencarnación, ¿ok? La reencarnación no tiene asidero bíblico. Primero, porque Elías no pudo haber reencarnado porque Elías nunca murió. Y segundo, porque la Biblia enseña que después de la muerte viene el juicio. Una sola vez. Uno muere y después el juicio. Punto. No es que uno tiene una secuencia de vidas. La reencarnación no tiene asidero bíblico. Entonces la gente decía, ese es Elías, es uno de los profetas. Y Herodes, derrotado mentalmente, un rey tetrarca, cobarde y débil de carácter, un rey vasallo, un rey títere de Roma, de Tiberio César, él piensa que es el Juan decapitado que resucitó para venirle a pedir cuentas. Pero no solamente estaba Herodes derrotado, débil de carácter y derrotado mentalmente, sino que también estaba derrotado o sucumbido por la mundanalidad, por el paganismo y por el pecado. Noten que él estaba totalmente sucumbido ante la lujuria, no solamente de poseer la mujer de su hermano, es decir, su cuñada, que también era su sobrina, porque era nieta de Herodes el Grande. Y era una unión ilícita, incestuosa, ilegal e ilegítima. Ustedes lean, por favor, en Levítico 18:16, donde se prohíbe al pueblo que está bajo la ley descubrir la desnudez de tu hermano, es decir, emparentarte con tu cuñada o con la esposa de tu hermano o con tu sobrina, ahí en el capítulo 20, versículo 21. Tú no puedes emparentarte con tu sobrina, con la hija de tu hermano, porque es la desnudez de tu hermano, no la puedes descubrir, no la puedes ver. No solamente Herodes estaba sucumbiendo ante la lujuria de tener una mujer ilegal
una unión ilegítima, sino que se nota que en las fiestas de su cumpleaños hicieron un bacanal, una fiesta, una orgías, una cosa horrorosa, donde solo la moral, la pureza, el pudor pudiera evitar todo lo que pasó ahí, pero la familia Herodes no era conocida por tener pudor, pureza o moral. No había cosa buena que pudiera pasar en el palacio de los Herodes. Ellos no tenían escrúpulos para matar, para decapitar, para hacer cualquier cosa horrenda, incluyendo incestos, incluyendo cualquier barbaridad. Ellos no tenían el menor reparo en hacerlo. Por lo tanto, en el cumpleaños había todos los que se decían judíos, pero que iban a Tiberíades, al palacio fundado sobre un cementerio, que era un lugar prohibido por los fariseos precisamente porque estaba sobre un cementerio. No solamente eso, sino que en esa fiesta había mucho alcohol, había danza, y la danza de aquella época, ustedes más o menos pueden imaginársela. No quiero ser muy gráfico para no continuar con lo gráfico, pero alcohol, danza del vientre, jamás ha producido nada bueno. Y ustedes notan que entra a la acción una muchacha que la tradición llama Salomé. Por eso ustedes conocen la historia de Salomé. O por eso ustedes conocen el baile de Salomé. O conocen la canción de Chayanne de Salomé. Y esta muchacha danzó, y así habrá danzado, que el rey quedó con la boca abierta. Y le prometió: pídeme lo que tú quieras. Así habrá danzado esta niña. Porque era una niña. ¿Por qué sabemos que era una niña? Porque ella no tenía idea de lo que iba a pedir. Ella pudo haber pedido un iPhone nuevo. Ella pudo haber pedido un carro, un palacio para ella sola, un pony, un unicornio, más muñecas. Pero no. Ella fue donde su mamá y le dijo: mami, ¿qué pido? ¿Qué pido? Imagínense lo animada que estaba por haber complacido a ese montón de viejos borrachos, que podía haber pedido lo que sea. Noten el contraste entre la oferta de Herodes: pídeme lo que tú quieras, con Primera de Reyes 3, donde Dios le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré. Salomón pidió sabiduría, pero esta niñita fue donde la mamá y le dice: mami, ¿qué pido? Ustedes conocen la historia. Herodías lo que quería era salir de Juan el Bautista, y así pasó. La niñita Salomé, la niña que usó en público lo que Dios le dio para uso privado, enseñando lo que es de uso personal, enseñando a todo el mundo, ahora cometen un acto de barbaridad terrible, sangriento, que es único en la Biblia, pero no es único en la historia de la civilización antes de las guerras napoleónicas. Era muy común que los reyes vencedores trajeran o recibieran la cabeza del rey vencido en una bandeja de plata. Era muy común eso. De hecho, se dice, este historiador Jerónimo narra la historia de la conquista de Cicerón, cuando Marco Antonio conquistó a Cicerón, y Cicerón era tan blasfemo contra Fulvia, la esposa de Marco Antonio, que cuando recibieron la cabeza de Cicerón, Fulvia abrió la boca, sacó la lengua y se la cortó. Pues Jerónimo también dice que Herodías hizo eso con Juan el Bautista, y con una pinza de su cabello cortó la lengua de la cabeza de Juan. Pero ese Herodes es un hombre rendido ante la lujuria,
ante la lascivia, ante la mundanalidad, ante el pecado, a pesar de que él oía con agrado a Juan, y es lo que dice el versículo 20, él no tuvo el coraje para decirle a Herodías no, para decirle a esta muchacha no, porque ese es un hombre de Dios. No, él tuvo temor y estaba rendido ante lo que decían los demás, según el versículo 26, ante lo que dijeran los demás. Él prefería tener una buena reputación que una buena convicción. Y hoy en día mucha gente es guiada por lo que dicen los demás, por cuántos likes puedo buscar en esta publicación, o qué van a decir de mí, y no por las convicciones. Así que Herodes era un hombre totalmente rendido ante la maldad y el pecado. Contrario a Juan, que estaba rendido a Cristo, Herodes estaba rendido ante la lujuria y el pecado. No solamente eso, vemos que el versículo final de este pasaje no da cuenta de lo que Mateo sí. Ustedes noten que el versículo final en el versículo 29, Marcos 6, 29, dice que cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Pero vengan conmigo, por favor, a Mateo 14, versículo, vamos a leer 11 al 13. Porque hay un detalle que Marcos no nombra, pero Mateo sí. Muy importante, porque ahora vamos a hablar de la rendición del tercer personaje de esta historia. Mateo 14, vamos a leer a partir del 11, dice así. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Más tarde los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron a darle las noticias ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué pasó después? Miren el 13. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. ¿Cuándo ustedes habían visto que Jesús se apartaba? Bueno, varias veces para nombrar a los discípulos, para ir a orar durante la noche. Pero ante esta noticia impactante de la muerte de su primo, de la muerte del más grande de los hombres nacidos de mujer, del asesinato del hombre de Dios, del heraldo. Y cuando a un rey le mataban el heraldo, se formaba una guerra. Y Jesús llegó a conocer a Herodes, sí. Ustedes leen en Lucas 23 que cuando Pilato se estaba enjuiciando a Jesús, supo que Herodes andaba ahí en Jerusalén, porque normalmente Herodes estaba en Tiberíades, pero Pilatos dijo, bueno, si es Galileo, que lo juzgue Herodes. Y Herodes le hizo un montón de preguntas a Jesús. Tú eres Juan el Bautista, y tú eres aquello, y tú eres lo otro. Hasta le puso la capa de Herodes, la capa púrpura. Y Jesús, ¿qué hizo? No le contestó a Herodes ni una palabra. Lo que decía Isaías, su boca no pronunció palabra. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Herodes tenía el poder para liberarlo, pero Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Por qué? Porque Herodes no tenía poder sobre Cristo. Cuando fueron a decirle a Jesús, mira, Herodes te anda buscando para matar, Jesús dijo, díganle a esa zorra que yo voy a hacer lo que estoy haciendo hasta el día que me llame mi Padre. Él no tiene poder sobre mí. Herodes vencido, Juan rendido ante Cristo, ahora se encuentran con la rendición de Cristo al proyecto de redención. La noticia impacta duro a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él es el próximo. El impacto de la muerte horrorosa de Juan impacta a Jesús no solo porque era su pariente, su primo, no solamente porque fue horrenda, no solamente porque Juan era el heraldo de Jesús,
sino porque Jesús sabe lo que viene. Y si lo horrendo, lo horroroso, lo sangriento de la muerte de Juan les parece horroroso, pues esperen llegar a la cruz para que vean lo que es horror, sangre, para lo que vean que es sufrimiento, para lo que vean que es sacrificio. Y otra vez, tal como Juan, Jesús rendido, diciendo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. La rendición de Cristo nos asegura a nosotros de que el día que Jesús murió, murió como un hombre, murió como Dios, pero también garantizó que nuestra salvación está segura, porque era la única manera, a través del sacrificio de Cristo, no de Juan, sino a través del sacrificio de Cristo, que nosotros podemos tener seguridad de salvación. Y no tengan duda, el día que nos toque morir, pues vamos a morir. El día que nos toque morir, ni un segundo más, ni un segundo menos, hasta aquel día Dios tiene control de toda nuestra vida. Y después de ese día, vamos a llegar al cielo a ver a Juan y a ver a Jesús por toda la eternidad. ¿Vale la pena el sufrimiento? Pues sí. Por eso se nos exige a nosotros la cuarta rendición. En estos días dijo un predicador amigo, nadie es huérfano. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Todos estamos rendidos ante Cristo o ante el pecado. ¿Ante quién estás rendido tú? ¿Tú amas a Cristo por sobre todas las demás cosas y personas de este planeta? ¿Tú reconoces que todo lo que tienes, todo lo que puedes, todo lo que sabes, todo lo que quieres es para Cristo y por Cristo? ¿O tú quieres conservar para ti el control de tu vida? Tu familia está primero que Dios, tu trabajo está primero que Dios, tu reputación está primero que Dios, todas tus posesiones materiales están primero que Dios, la búsqueda de placer, la búsqueda de dinero, las alegrías temporales y terrenales están primero que Dios. Pues no estás rendido a Cristo, estás rendido ante el pecado. No quiere decir que tener familia sea malo, que tener dinero sea malo, que tener posesiones sea malo, que tener reputación sea malo, que tener un nombre sea malo. No, es malo todas esas cosas buenas cuando están primero que quien te las dio. Por lo tanto, la rendición total de Juan, la rendición de Juan ante Cristo, la rendición de Herodes ante el pecado, la rendición de Cristo ante el plan de rendición, también nos exige a nosotros una rendición total. Tú le has dicho a Cristo, Señor, yo me rindo ante ti. Perdóname mis pecados. Perdóname, Señor, todas aquellas veces que yo he visto a una niña bailar. Perdóname todas las veces que le he visto a alguna otra mujer que no sea la mía, algo que no debo verle sino nada más a la mía. Perdóname, Señor, aquellas veces que le he visto a un hombre lo que no debo verle sino solamente al mío. Perdóname, Señor, aquellas veces que yo he preferido lo que los demás piensan y no lo que tú piensas. Perdóname, Señor, si yo he hablado tonterías en vez de hablar tu palabra. Perdóname, Señor, si he sido indiferente en vez de ser diligente. Perdóname, Señor, yo me rindo ante ti. Y les digo a todos, Jesús ofrece salvación hoy como el día de la cruz, pero no sabemos hasta cuándo va a ofrecerla. La oferta es limitada, no sabemos hasta cuándo va a estar disponible, porque el día que Cristo venga en gloria, hasta ese día va a haber oportunidad de rendición. Después de ese día va a haber guerra, va a haber destrucción, va a haber condenación. Y ya no va a haber más oferta de salvación, ya no va a haber más gracia. Ahora va a haber condenación para todo aquel que no se rindió ante la majestad, ante la soberanía, ante el poder, ante el amor de Cristo. Pero hoy tú no puedes dejar pasar este día. Tú no puedes dejar pasar esta oportunidad, porque tú no sabes hasta cuándo está disponible. Pero para aquellos que ya se han rendido a Cristo, para aquellos que ya son hijos de Dios, para aquellos que como Juan dicen, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad, ustedes pueden tener la garantía plena que si hoy aquí les cortan la cabeza, pues el Señor los lleva en sus alas. El Señor los tiene en sus manos. Y que no hay nada ni nadie que los puede separar del amor de Dios.
Juan estaba tan seguro de eso que dijo, córtenme la cabeza. No hay problema, pero no voy a rebajar las exigencias del ministerio. No voy a rebajar las exigencias del evangelio. No voy a decir que te dejes, que no voy a dejar de decirte que te arrepientas cuando estás odiando a Dios con cada respiro. Si tú no estás rendido a Cristo, ven a Él. No hay lugar en el universo más seguro ante el enemigo de la muerte, ante la esperanza para vivir en tiempos de pandemia. Y cuando se acabe la pandemia, Cristo va a seguir en el trono. No hay lugar más gozoso, no hay disfrute mayor, no hay alegría más poderosa que los brazos amorosos del que se rindió en los brazos del Padre y te garantiza y te ofrece seguridad total, esperanza total si tú te rindes ante su amor. Permítame terminar dando un tiempo antes de orar. Yo les voy a dar un minuto. Un minuto todos. Podemos orar. Y si hay alguien aquí que no le haya rendido su vida a Cristo, procure hacerlo en ese minuto. ¿Y cómo? Bueno, diciéndole, Señor, yo me rindo a ti. Ayúdame a seguirte. Yo quiero seguirte por el resto de mis días. En ese minuto, arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. En ese minuto, dile, por favor, sálvame. Pero si tú en algún momento de tu vida ya te has arrepentido de tus pecados, ya tú te has rendido ante Cristo, bueno, tú le dices, Señor, dame alegría para vivir, dame gozo para vivir, dame seguridad de que tú me has salvado. Dame gozo, promesas de Dios hay para ti en toda la Escritura. Y en ese minuto, dile todo lo que tú quieras a Dios. Ahí tú a solas con Dios en tu mente, habla con el Señor. Después yo voy a orar por ti. Y así quedamos. Terminamos. ¿Está bien? Tú a solas con Dios, un minuto. Oremos. Señor, rogamos tu bendición en esta hora. Y rogamos que prestes oído a nuestros corazones que gimen por ayuda, que claman por tu intervención en nuestras vidas. No solamente en nuestra iglesia de manera colectiva, sino también en nuestros corazones de manera personal, de manera individual. Señor, rogamos que nos visites en esta hora o en el resto del día antes de dormirnos. Ayúdanos, Señor, a aborrecer como tú aborreces el pecado en el que hemos caído. Algunos de nosotros, Señor, nos hemos rendido ante malas palabras, malas acciones, malos pensamientos, que no solamente son vergonzosas siquiera de exponer públicamente, sino que también son ofensivas siquiera de nombrarlas ante tu gloria. Señor, rogamos tu perdón por todos nuestros pecados, incluso, Señor, por aquellos que no nos acordamos. Rogamos ayuda para aquellos pecados que no queremos confesar, pero también, Señor, rogamos tu intervención para que podamos odiar al pecado que llevó a nuestro Señor a la cruz. Y también, Señor, rogamos ayuda, misericordia, gracia,
para rendirnos totalmente ante la majestad, la gloria, la belleza, la trascendencia de nuestro Señor Jesús, quien no teniendo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se humilló hasta lo sumo y llegó a estar en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, murió en la cruz y al tercer día resucitó y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo hombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor, ayúdanos a rendirnos totalmente como Juan ante toda la soberanía y tu amor que muestras con nosotros y con todos tus hijos en el planeta. Sobre todo en estos días, Señor, en el que el mundo está tan pervertido. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. A la biología desechan, a la ciencia desechan solo por satisfacer sus egos o sus caprichos pecaminosos. Señor, líbranos de la lujuria, líbranos de las lascivias, líbranos, Señor, de los apetitos ilegítimos de los depredadores sexuales. Líbranos, Señor, de siquiera pensar lo que no nos es lícito. Líbranos, Señor, de la mentira. Líbranos del orgullo. Líbranos de temer al que dirán en vez de temer a lo que ya tú has dicho. Líbranos, Señor, de todo aquello que nos asedia nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos, por favor, a rendirnos ante ti cada día y a entender las promesas de nuestro Señor Jesucristo y estar confiados en que tú tienes nuestra vida en tus manos. Te amamos, Señor, tú eres nuestro mayor tesoro, y te ruego, Padre, en el nombre de mis hermanos y amigos aquí presentes, que tú nos visites con buenas noticias y podamos oír de conversiones a partir de esta semana. En el nombre poderoso de aquel rendido ante el Padre, rendido ante los poderes del mundo para resucitar en gloria, en el nombre de aquel que venció la muerte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias y nos rendimos hoy y cada día. Amén. Que Dios les bendiga.